Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Hoy, dentro del curso La vivienda colectiva como proyecto urbano, tenemos el placer de tener como conferenciante el maestro Andrés Ampudia. Os lo voy a presentar. Es especialista en instrumentos de gestión y políticas públicas de vivienda social, arquitecto por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, y maestro en gestión y valoración urbana por la UPC, la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha cursado diplomados especializados en el desarrollo de la vivienda y gestión del suelo por el Lincoln Land Institute y en políticas públicas por la UDG. Fue coordinador de vivienda social para la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, en Jalisco, y ha sido investigador del Centro de Política de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente es director general de vivienda del Instituto para el Mejoramiento del Hábitat de Tlajomulco. Junto con sus equipos de trabajo, han sido reconocidos con el Premio Nacional de Vivienda en 2016 en la categoría de reconstrucción de vivienda y en 2019 por la revista Alcaldés por la mejor política urbana de México por el programa Renta a tu casa. Por lo tanto, Andrés, te doy la palabra, digamos. Muchas gracias. Súper. Gracias, Graciano. Bueno, pues gracias al ASAR, gracias al Laboratorio de Vivienda Colectiva Contemporánea, gracias, Graciano, y Álvaro también por la invitación. Y bueno, pues también gracias a las personas que están conectadas y bueno, pues esperemos que sea un tema que les interese y que podamos tener ahí una platiquita cómoda, tranquila y apasionada, ¿no? Entonces, a ver, tengo que compartir, ¿cierto? ¿Me darían oportunidad de compartir? Sí, ¿la tienes? Dice que no. Ahora te la van a dar. Todavía no. Ya. Listo. Va, ahí ahí se ve, ¿cierto? Va, bueno, un poco la plática va enfocada a platicarles la experiencia que hemos tenido y que tenemos todavía dentro del Ayuntamiento de Tlajomulco en implementar, diseñar una política pública enfocada en el alquiler social, que nosotros la hemos visto pues, como una herramienta para brindar acceso a la población socioeconómicamente vulnerable y en situación de discriminación, ¿no? Entonces, pues, un poco la charla va enfocada pues, a temas técnicos, problemática urbana enfocada a la vivienda deshabitada y abandonada, y un poco pues cómo hemos buscado abordar este fenómeno también de generar el acceso a la vivienda, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo iniciamos y por qué estamos en estas situaciones, ¿no? Entonces, como bien sabemos, en México a partir del año 2000, el gobierno federal impulsó una política de financiamiento de vivienda basada principalmente en el crecimiento económico y en la propiedad privada, con el objetivo de reducir un déficit cuantitativo del parque habitacional y que la industria de la construcción se convirtiera en un pilar de la economía del país. Entonces, empezaron a generar estos macrofraccionamientos en donde pues las viviendas pues eran replicadas y pensaba que pues todos iban a tener una ganancia, ¿no? Tanto los desarrolladores, los municipios, los gobiernos federales y las personas, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto que el impacto social que ha generado, el impacto económico, el impacto ambiental, pues no era pues el resultado esperado, ¿no? Entonces, estas viviendas nuevas fueron edificadas principalmente en conjuntos habitacionales de interés social, en donde estaban ubicados en la periferia de las ciudades. Esto ocasionó extensas áreas de población socioeconómicamente homogénea y un alto consumo de suelo, ¿no?
Estos fraccionamientos se han caracterizado que por su localización distante a los centros de empleo, su déficit de equipamiento, infraestructura y servicios, aunado a la baja calidad constructiva y arquitectónica de la vivienda, pues ha generado muchas problemáticas sociales, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para entender el crecimiento o el impacto del desarrollo durante estos últimos 20 años, se ha incrementado casi 21 millones de viviendas en el país durante estos últimos 20 años, ¿no? Esto, para darnos una idea, es una producción mayor a lo que había sucedido durante los anteriores 50 años, ¿no? Entonces, durante 20 años se produció más vivienda que de los 50 años anteriores, ¿no? Entonces, aquí algo que me gusta resaltar es que de estas 20.787.465 viviendas nuevas, el 57% fueron adquiridas mediante un financiamiento, ¿no? Estamos hablando que casi el 60% de la vivienda que se desarrolló o digamos que se nueva dentro del país fue a partir de un financiamiento, ¿no? Y también nos interesa un poco pues saber quién era o qué entidad pues es quien está financiando esta vivienda, ¿no? Y entonces identificamos que el 52% de la vivienda, de este 57%, la mitad pues es financiada por el Infonavit, ¿no? Entonces si hacemos, digamos, al total del parque habitacional nuevo, estamos hablando que el Infonavit impacta en el 30% de la vivienda nueva desarrollada, ¿no? Esto, por ejemplo, estamos hablando que el Infonavit es una de las instancias financieras de vivienda más importante, obviamente de México, y a nivel mundial, ¿no? Por ahí se habla que posiblemente sea la tercera entidad financiera de vivienda más importante a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, digamos, combinación de situaciones, o sea, por un lado el contexto y por otro lado, pues un esquema de financiamiento a partir de los trabajadores formales del país que no necesariamente necesitaban la vivienda, sino que también la pudieron adquirir como un sistema de inversión o un sistema de patrimonio. Pues una de las problemáticas urbanas y sociales que pues más evidentes de esta inadecuada política habitacional implementada es la cantidad de viviendas deshabitadas en el país, ¿no? Un poco se estima, por ejemplo, que al 2020 hay más de 6 millones de viviendas deshabitadas en todo México. Esto estamos hablando que representa el 14.5% del parque habitacional del país, y esto lo posiciona como uno de los países con mayor porcentaje por ejemplo, comparado con los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿no? La OCDE. Esto nos habla con una problemática nacional, ¿no? Ahora, si nosotros lo identificamos como una problemática local o una problemática metropolitana, pues todavía se va a agudizar el problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta foto vemos, pues digamos que es la misma fachada, en donde en 2013, pues de alguna manera se puede identificar que tal vez estas viviendas empiezan a estar deshabitadas, sin embargo, pues tiene aquí una dinámica comercial que, bueno, por el diseño de los mismos fraccionamientos, solo se estipuló que eran habitacionales, ¿no? Entonces también pues empieza a generar pues una carencia en su planeación y en su desarrollo, en donde pues todo iba a ser habitacional y pues la gente donde iba a surtir su comida, donde iba a ir a la tiendita, donde iba a cortarse el pelo y a tener estos servicios. Entonces, bueno, la gente pues ha ido adaptando estos lugares. Sin embargo, bueno, algo interesante pues es cómo se va transformando el territorio y pues se va generando pues estos barrios degradados o que le llaman, ¿no? En inglés le llaman como blighted neighborhoods, ¿no? Ay, perdonen por mi inglesiño. Entonces, bueno, un poco para adentrarnos y conocer un poquito más sobre el fenómeno de la vivienda deshabitada, nos interesa saber pues dónde están estas viviendas, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que están en estos fraccionamientos de vivienda de interés social en la periferia de las ciudades. Sabemos también que están en los centros históricos. Si nosotros vamos pues al centro histórico de Guadalajara, es evidente pues también la deshabitación y el abandono de la vivienda.
Y también, digamos que nos hablan de que en las colonias populares también va a concentrarse este fenómeno, ¿no? Entonces, no es únicamente una problemática de los fraccionamientos de interés social en la periferia. Sin embargo, pues en estos tres lugares hay que empezar a poner atención, y cada lugar pues tiene que tener una solución, unas propuestas y una estrategia de gestión pues específicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas de la desocupación de vivienda, ¿no? En México hay diversos estudios que buscan pues decirnos pues, cuál es la causa. Digamos que los resultados dan a que es un fenómeno multifactorial y que va a depender del lugar o de la situación específica, ¿no? Obviamente, pues los estudios pues se hacen a una escala en donde pues tal vez una persona decide una cosa, pero pues a nivel escala pues va generando pues estas hipótesis o estos hallazgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué causas tenemos? Siendo las principales, pues encontramos que hay una distancia a los centros de trabajo, la inseguridad, la falta o la distancia a equipamientos y servicios, la sobreoferta de viviendas nuevas, la recesión económica, la migración, la distancia a la familia, la distancia a los grupos sociales, el déficit en calidad de construcción y espacios de la vivienda, que se adquirió la vivienda como inversión y no estaban interesados en habitarla. Y estas personas que adquirieron la vivienda como inversión y en algún momento la querían rentar, pues también tuvieron algunas malas experiencias con inquilinos anteriores y por lo tanto, bueno, pues prefieren tener el inmueble pues sin uso, ¿no? Que pues empieza a ser algo extraño tal vez, ¿no? Que ahorita vamos a tratar de profundizar en eso, ¿no? Entonces, bueno, ante esta situación, pues uno de los casos emblemáticos de la desocupación de vivienda en la periferia de las ciudades mexicanas es el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, ¿no? Al 2020 se estiman 77,709 viviendas deshabitadas, siendo el municipio con mayor cantidad de vivienda deshabitada en el país, ¿no? Ahora bien, si vemos lo que representa en porcentaje al total de su parque habitacional, representa el 26,1% del parque de vivienda de todo el municipio, algo que también, digamos, que llama la atención porque está ya en, digamos, niveles de lo que le pueden llamar hipervacancias, ¿no? Este porcentaje no es el más alto, el municipio con el porcentaje mayor de México. No es el municipio con el mayor porcentaje o la relación que tiene, por ejemplo, en la zona metropolitana. Sin embargo, pues la cantidad y el porcentaje y, pues digamos, visiblemente o estando en sitio, pues se ve claramente pues que hay una situación de una degradación del entorno y pues que nos interesaba pues atacarlo, ¿no? Empezar a abordar esta problemática. Esto, pues bueno, lo posiciona, como platicábamos, Tlajomulco en el primer municipio con mayor cantidad de vivienda deshabitada. Sin embargo, pues la problemática es nacional, ¿no? Ahorita estamos viendo básicamente los municipios que tienen más de 40,000 viviendas deshabitadas. Algo que llama la atención, por ejemplo, pues es que en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos 3 municipios, como Zapopan y Guadalajara, que tienen más de 30,000, digo, en este caso, pues más de 40,000 viviendas deshabitadas, ¿no? Entonces, al final, con Zapopan y Guadalajara lo que sucede es que si hacen la conversión en su relación con el parque de vivienda, o sea, el porcentaje que tienen, pues tal vez se ve más bajo, ¿no? Sin embargo, yo considero que pues es una problemática que poco se está atendiendo en ambos municipios y pues que genera o está hablando pues de una dinámica metropolitana, ¿no? Entonces, bueno. ¿Dónde está Tlajomulco, no? ¿Qué es Tlajomulco para las personas que no sean del área metropolitana de Guadalajara? Tlajomulco se encuentra al sur del área metropolitana. Digamos que Tlajomulco tenía una extensa superficie de suelo ejidal, o sea, era como hacia el sur de la ciudad, pues era el valle donde estaba pues todo el tema de siembra de maíz, por ejemplo, ¿no? Además, la ubicación, digamos, de Tlajomulco hacia el sur, con conexión, por ejemplo, de López Mateos hacia Manzanillo, pues genera como una puerta de entrada hacia la zona metropolitana, pues muy atractiva también para un tema económico y de ubicación. Y por el otro lado, digamos, al municipio tiene el aeropuerto, ¿no? Y entonces colinda también con
con carretera Chapala, en donde pues el municipio pues se encuentra en una zona estratégica, para pues digamos que propició pues el desarrollo de vivienda de interés social principalmente, ¿no? ¿Qué nos habla de Tlajomulco? Que ha sido durante estos últimos 20 años el municipio con mayor captación de financiamientos para adquirir una vivienda nueva en todo México. Un poco para dimensionar esta situación, se ha financiado más vivienda en Tlajomulco que en 20 estados del país, ¿no? Esto pues nos habla del impacto del desarrollo inmobiliario que estuvo en el municipio, y digamos pues un poco en consecuencia, pues Tlajomulco es el segundo municipio con mayor crecimiento demográfico y el tercer municipio con mayor incremento en su parque habitacional, ¿no? De alguna manera pues va en una correlación, ¿no? Ante este fenómeno, pues con esta cantidad de viviendas deshabitadas, con esta situación del desarrollo que se empezó a generar dentro del municipio, un poco pues teníamos algunas opciones, básicamente dos opciones, ¿no? Como gobierno municipal, pues era pues hacernos de la vista gorda, de alguna manera decir, bueno, pues este problema es un problema pues de los particulares, ¿no? O sea, ellos son los que están deshabitando la vivienda, o pues tal vez dicen, bueno, pues esto tal vez es culpa del Infonavit, ¿no? De alguna de las entidades financieras, etcétera, ¿no? O pues la otra opción pues era entrarle al problema, ¿no? Digamos, se decide entrar al problema, entonces pues se ha buscado de muchas maneras cómo ir pues apuntalando, generando un sistema de gestión que pueda pues abordar la problemática, ¿no? Ahorita básicamente pues vamos a platicar solo de una de las acciones, sin embargo, bueno, pues se está desarrollando, se ha ido desarrollando pues diferentes estrategias y acciones para poder generar pues un modelo de gestión que pues sí podamos abordarlo de manera pues más contundente, ¿no? Entonces, bueno, un poco pues esta es pues la situación que estábamos en ese momento en decir, híjole, pues está complicada la situación, ¿no? O sea, ¿quién podrá defendernos, no? Diré el Chapulín Colorado. Y bueno, entonces nosotros nos invitan a un equipo pues de técnicos, digamos, pues con diferentes visiones, con diferentes eh, especialidades, y pues nos dicen, bueno, pues órale, ¿no? O sea, vamos viendo qué podemos hacer para echar a andar esto y pues para generar pues opciones alternativas, ¿no? Entonces, cuando entramos al ayuntamiento, pues sí nos veían así como, ahora estos son los de la vivienda, ¿no? Va a estar duro, ¿no? Entonces, o sea, hasta nos decían, ¿no? El típico de que, chale, compas, ustedes sí, ya les tocó bailar con la más fea, ¿no? Entonces, pues era como, órale, pues está duro, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros, bueno, yo soy, pues muy echado para adelante, dirían por ahí, y bueno, pues un poco siempre, pues en la oscuridad, pues hay que prender una primer velita, y nos interesaba mucho demostrar que las cosas se podían hacer diferentes, que se podía innovar, y una de las grandes intenciones era que el gobierno municipal pudiera retomar el papel del Estado como mediador y proveedor de alternativas habitacionales, ¿no? Que en México básicamente lo hemos olvidado desde los años 60, en donde pues el problema pues se ha ido como difuminando, decir, no, pues esto es un problema del Infonavit, ¿no? Esto es un problema del gobierno federal. Sin embargo, pues el gobierno municipal tiene y debe de tener las herramientas y las opciones y los mecanismos pues, para poder generar alternativas habitacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues entramos a este grupo interdisciplinario, empezamos a identificar pues cuáles eran las problemáticas. De esto pues hay que verlo en positivo, y de los problemas pues hay que convertirlos en oportunidades, y estas oportunidades pues se tienen que convertir en políticas públicas, ¿no? Para poder en verdad tener una incidencia y una injerencia en el territorio y en las personas, pues hay que diseñar e implementar políticas públicas, ¿no? A mí algo que me gusta también resaltar es pues, la voluntad política que existe y que existió en ese momento, pues de poder decir, ok, vamos a entrarle a este problema, ¿no? O sea, es un problema complejo, es un problema difícil, pero vamos entrándole, ¿no? Y esto se necesita pues una voluntad política importante, ¿no? Entonces, bueno,
Eh, con todo el abanico, digamos, de posibilidades que tiene la vivienda deshabitada, pues decíamos, bueno, ok, vamos buscando, pues, dónde encontramos nuestra oportunidad, ¿no? Entonces, sabemos que la vivienda deshabitada, pues, es multifactorial y es un problema complejo. Y tenemos que entender la vivienda deshabitada en diferentes etapas y en diferentes momentos, ¿no? Desde un tema de indicadores o digamos que impacta en un tema jurídico, por ejemplo, en un tema físico, en un tema crediticio, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a un momento en que, por ejemplo, podemos encontrar pues una vivienda deshabitada que está en buen estado, ¿no? Podemos encontrar una vivienda deshabitada que pues pasa a un estado de abandono en donde tal vez esté en obra negra o tal vez haya estado terminada, ¿no? Podemos encontrar una vivienda deshabitada en donde esté totalmente pagada, ¿no? Entonces, pues suena extraño porque una vivienda deshabitada, o sea, la tengo pagada, ¿por qué, no? Con un crédito vigente, en proceso de recuperación, por ejemplo, que ya está esta vivienda pues en un proceso ya jurídico de adjudicación de la vivienda a la entidad que hizo el préstamo del crédito hipotecario, o que pues ya definitivamente está ya recuperada por la entidad financiera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, o sea, me gusta hacer como digamos, nota conceptual, por decirlo de esta manera, en donde nos encontramos una temática, ¿no? O sea, para darnos una idea qué tan verde está la situación de la vivienda deshabitada en materia jurídica en México, no existe una definición legal que defina la vivienda deshabitada, ¿no? O sea, ¿quién define la vivienda deshabitada? La define el censo y la define, por ejemplo, en su caso, el Infonavit, ¿no? Entonces, por ejemplo, el censo, ¿cómo mide esta vivienda deshabitada, ¿no? Entonces, visita la vivienda, el censador, va el encuestador, visita la vivienda, timbra, no, pues no hay nadie, ¿no? Ok, bueno, tiene, digamos, la obligación el encuestador o la encuestadora de ir 3 veces al sitio, ¿no? Sin embargo, si no encuentra a nadie, pues tiene que tener, digamos, elementos, puede preguntar con alguien, vecino o algo, oiga, esta vivienda, ¿qué onda? ¿Está habitado? ¿Está, o pues simplemente pues no ha encontrado a la persona, ¿no? Y bueno, si le dicen, no, pues está deshabitada, ok, la cataloga como deshabitada, ¿no? Sin embargo, esta categoría de deshabitada nos deja todavía una gama muy abierta, ¿no? Por ejemplo, en países como Estados Unidos, catalogan la vivienda deshabitada como en 9, ¿no? De que si está en venta, si está en renta, si está en un proceso jurídico, etcétera, ¿no? Entonces nos da un poco más, pues un acercamiento metodológico pues más real de cuáles están en verdad ociosas o están generando una problemática, ¿no? Por ejemplo, para darnos una idea, se habla de que un mercado habitacional para que tenga una flexibilidad y una movilidad pues común, ¿no? De que pues si no hubiera viviendas deshabitadas, por decirlo así, si yo quisiera cambiarme de casa, pues tendría que alguien cambiarse o hacer como permuta, ¿no? De que, bueno, te doy mi casa y dame tu casa, ¿no? Sin embargo, bueno, esto, por ejemplo, se habla de que un mercado habitacional estable o saludable, por llamarlo de esta manera, tiene que tener el 5% de porcentaje de vivienda deshabitada, ¿no? Sin embargo, bueno, el 25% que tenemos en Tlajumulco, pues habla de una problemática, ¿no? O sea, ya no es esta dinámica de que, bueno, pues todo tranquilo, pues es parte del mercado habitacional. Y entonces, bueno, por otro lado, pues no es lo mismo una vivienda deshabitada en proceso de renta y venta que una vivienda abandonada, ¿no? Que tampoco no existe una definición legislativa, ¿no? Entonces, yo la vivienda abandonada, por ejemplo, la catalogo ya cuando tiene un adeudo o tiene adeudos en los impuestos municipales, que tiene adeudos en su, digamos, crédito hipotecario, que ya está en mal estado, o sea, que está en un deterioro físico, y pues que digamos que evidentemente pues se ve que ya no hay alguien que esté interesado en la vivienda, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que separar, ¿no? Desde un tema conceptual, qué es lo deshabitado y qué es lo abandonado, ¿no? Entonces, en México lo confundimos mucho y, por lo tanto, también no podemos abordar las problemáticas de la misma manera, ¿no?
bueno, era como una nota conceptual, le seguimos. Entonces, bueno, nosotros, ¿dónde vimos una oportunidad? Vimos una oportunidad en la vivienda deshabitada, que estuviera pagada y que tuviera un crédito vigente, ¿no? ¿Por qué? Porque podíamos trabajar con los propietarios, ¿no? Entonces, de alguna manera teníamos una certeza jurídica de que iba a haber un propietario que ya era titular porque ya había pagado su vivienda, o pues que estuviera digamos, constante en el crédito, ¿no? Entonces ahí, para los que no son de México, pues tal vez se preguntan, híjole, pues ¿por qué tienen la vivienda deshabitada y por qué está al corriente del pago, ¿no? Ahí es a partir del sistema que tiene el Infonavit, ¿no? Entonces, tú como un empleado formal, tu empleador es digamos, el obligado a estar pagando tu crédito, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues mientras sigas dentro de ese trabajo formal, pues van a ir pagando tu vivienda, ¿no? Y entonces, bueno, encontramos que en este perfil de propietario de vivienda, pues teníamos una oportunidad, ¿no? Entonces, pues todo esto, pues son estas preguntas, ¿no? Que nos decían, bueno, pues esto está muy raro, ¿por qué no rentan la casa, ¿no? O por qué no la venden y ya pues se quitan, digamos, el problema, ¿no? ¿Por qué no la sigue, o sea, por qué la siguen pagando? Bueno, entonces ya entendimos, pues, cómo es el sistema crediticio del Infonavit, o porque, bueno, porque no viven en ella, ¿no? O sea, si la idea, pues, es que la vivienda pues tiene o para vivir en ella o para pues, buscar una rentabilidad, pues ninguna de las dos, ¿no? Entonces, pues empezamos, digamos que a indagar un poco más a profundidad en el tema y encontramos, por ejemplo, un estudio del Infonavit muy interesante en donde hicieron, digamos, una buena muestra de entrevistas a personas, a propietarios que tenían su vivienda deshabitada y entonces le marcaban, ¿no? Y le decían, oye, pues tú, ¿qué onda, no? Entonces salió que había 4 perfiles, ¿no? De personas que estaban adquiriendo la vivienda, ¿no? Entonces estaba, por ejemplo, divididos en dos, ¿no? Los que sí estaban interesados en algún momento en habitar la vivienda, y entonces pues está el interesado que, bueno, pues él sí está viviendo ahí, ¿no? Y sin embargo está el arrepentido, ¿no? En el que tal vez sí llegó a vivir ahí, sin embargo, bueno, el contexto y alguna situación en particular, pues digamos que tuvo que desalojarla, que irse a otro lado, ¿no? Sin embargo, también está, por otro lado, el perfil de los que no estaban interesados en habitar nunca la vivienda, ¿no? Y entonces esto también abre como una brecha o digamos, como una línea, pues, de reflexionar cómo estamos dando este crédito, para qué lo estamos dando, y pues si en verdad es este crédito que dan en otros países para poder apoyar a la primer vivienda, ¿no? En este momento, pues, estamos tal vez apoyando pues, a una especulación, lo podemos llamar de esta manera, ¿no? Entonces, hay perfiles que no están interesados en habitar la vivienda y pues lo ven como un tema de inversión o como un tema de patrimonio, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí ya nos empieza como a dar un poco más de luz hacia dónde podíamos ir. Y entonces ahí fue donde dijimos, ok, bueno, tenemos un nicho de oportunidad, tenemos personas que están pagando su crédito, que están al corriente o que ya pagaron su crédito, que tienen la vivienda sin ocuparse, y entonces es, ¿por qué no la están rentando, no? ¿Por qué no la venden? Entonces, identificamos que en algún momento la mayoría sí había rentado su casa, pero el inquilino anterior les había quedado mal, ¿no? Y entonces, pues esto pasa de que pues no le pagaron la renta, para sacarlo fue todo un show, otros pues no hacían ni siquiera contrato por un tema, digamos, sociocultural pues, de no querer formalizar o de que pues, no tenían las herramientas para poder formalizar un contrato, y entonces pues esto no tenía una certeza jurídica, y bueno, pues esto, digamos, en los peores casos, pues los inquilinos les terminaron robando, llevándose por los cables o algo, ¿no? En las peores situaciones. Entonces esto también nos decía, bueno, pues es que yo sí la renté, pero pues me fue muy mal, y pues prefiero ya ni rentarla para no meterme en problemas, ¿no? Y entonces ahí es donde dijimos, pues aquí va, o sea, vamos enfocándonos en buscar cómo dar esa certeza, pues en este primer momento a los propietarios, ¿no? O sea, cómo podemos darle uso a estas viviendas, pues vamos teniendo una certeza con los propietarios, ¿no? Entonces,
eh, se desarrolla una política pública, un programa municipal de alquiler social, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Pues es facilitar mediante el esquema de alquiler social el acceso a una vivienda adecuada a los hogares que por situación de discriminación y vulnerabilidad socioeconómica no logran solventar de manera asequible el costo de la misma en el mercado abierto, ¿no? Básicamente, pues estamos acotando este programa social a un perfil de población que nos va a interesar apoyarlo, ¿no? Entonces, Renta tu Casa, digamos que nace como un primer paso para ir instrumentando una inmobiliaria social municipal, ¿no? Una inmobiliaria social pública, que esto en otros países ha funcionado y pues nos interesaba como empezar a echar a andar y decir, en Tlajomulco estamos empezando a hacer esto pues hay que echarlo a andar pues a prueba y error y como vaya caminando, ¿no? Con la intención de que pues ir caminando e ir pudiendo atender diferentes perfiles de población. Por ejemplo, estos esquemas como el que se diseñó de Renta tu Casa, en Europa los trabajan unas agencias que le llaman Social Rental Agencies, ¿no? O sea, agencias de renta social, ¿no? Por ejemplo, hay una en el País Vasco que a mí se me hace muy chida, me gusta mucho, que se llama Locavire, ¿no? Y esta agencia, pues es una agencia de alquiler público del Estado, del País Vasco, en donde ofertan diferentes alternativas y soluciones, ¿no? Entonces decíamos, vamos por ahí, hay que echar a andar algo que vaya por ahí. ¿Por qué? Porque vamos a poder, digamos que brindar una solución a dos problemáticas que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el esquema que trabaja Renta tu Casa? Bueno, este es un esquema, digamos, tradicional, ¿no? En donde se involucran únicamente dos partes, en donde por un lado, pues está el propietario y por otro lado está el inquilino, ¿no? Dicho esquema, pues era el que veíamos que estaba haciendo un poco, o sea, no estaba funcionando, o sea, a ciertas personas no le estaba funcionando y optaban, pues, por tener la vivienda, en desuso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues el ayuntamiento, digamos que en pues un esquema así un poco hasta sencillo, lógico, pues entra como mediador y aval, ¿no? O sea, se mete en una tercer burbuja, se mete en un tercer actor, en donde nosotros le vamos a garantizar la renta al propietario y nosotros vamos a subarrendar a un inquilino, a un hogar que tenga una situación de vulnerabilidad socioeconómica y que esté en una situación de discriminación. Y nosotros, digamos que absorbemos un subsidio, ¿no? O sea, nosotros le pagamos el 100% de la renta y nosotros solo cobramos 350 pesos al mes. ¿Por qué 350 pesos al mes? Porque identificamos que era la cuota asequible para los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica que se encuentran por debajo de la línea de bienestar urbano que marca la Coneval, ¿no? Esta línea de bienestar urbano, en cuanto anda, son como 3,500 pesos mensuales. Entonces dijimos, bueno, vamos estipulando una cuota fija en donde a los hogares beneficiarios les quede asequible y nosotros absorbemos el pago al propietario, ¿no? Al propietario pues se le paga, digamos, una cuota de mercado que pues acordamos con ellos y eso es el subsidio que está absorbiendo el ayuntamiento, ¿no? ¿Cuáles son estos hogares que nos interesan, pues digamos que apoyar? Son hogares que les decía que se encuentran en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que ganen por debajo de la línea de bienestar urbano y, y que estén en situación de discriminación, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que están en situación de discriminación? Son víctimas de violencia intrafamiliar o de género, personas con discapacidad, adultos mayores o jefa de familia monoparental y, por ejemplo, en este año, bueno, desde el año pasado, integramos, por ejemplo, a personas en situación de movilidad, migrantes, por decirlo de esta manera, y refugiados, ¿no? Entonces, digamos que este es el perfil que son nuestros beneficiarios y que nos interesa apoyar. ¿Por qué? Porque identificamos que no estaban pudiendo tener un acceso asequible a la vivienda. Y entonces, con esto podríamos, digamos que podemos o le estamos brindando una solución a ambas partes. Por un lado, al titular, de darle pues una estabilidad, una rentabilidad y un uso, una función social a su vivienda. Y por otro lado,
pues a un hogar pues en esta situación que pues de alguna manera si no está el programa, pues ¿qué van a hacer estos hogares? Pues tal vez invadir una vivienda, ¿no? Tal vez pues estar en una situación de indigencia en algunos casos o en situaciones pues digamos difíciles, pues tal vez seguir viviendo pues, en la misma casa, en el mismo techo con la persona que los está violentando, ¿no? Entonces, esto, pues para nosotros era, o sea, vamos haciendo esto, ¿no? ¿Qué ventajas tiene, digamos, estos hogares beneficiarios que solo pagan estos 350 pesos al mes? ¿Cómo es la operación? Se hace como un acuerdo de ocupación con estos hogares y se están firmando cada 6 meses, ¿no? Cada 6 meses estamos revisando si pagaron sus cuotas, si están al corriente en su pago de luz, si han sido buenos vecinos, etcétera, ¿no? De alguna manera, pues es como nuestra forma de estar, pues atentos también de estos hogares. Ellos pagan únicamente su cuota de 350 pesos al mes y su consumo de electricidad, ¿no? ¿Qué ventajas pues tienen los propietarios? Pues que estamos firmando un contrato de alquiler con ellos por un año. Cada año pues está buscando hacer esta renovación, que les garantizamos el 100% de las cuotas de alquiler y se pagan, digamos, en 2 administraciones, ¿no? Una pues al primer mes se le da los 7 meses, incluyendo un mes de depósito, y a los siguientes 6 meses pues se vuelve a hacer el depósito de otros 6 meses, ¿no? Esto, la intención pues era como incentivar al propietario a decir, bueno, pues me va a caer una lanita por adelantado y vamos viendo, ¿no? Nosotros le estamos garantizando pues el uso de ese inmueble, el mantenimiento del inmueble y también si el inmueble necesita una rehabilitación, el programa tiene una bolsa de financiamiento en donde puede pues hacer la rehabilitación y rebajárselo mes con mes de sus pagos de alquiler, ¿no? Entonces, bueno, básicamente estamos a punto de cumplir 3 años de operación, lo echamos a andar en abril del 2019, y bueno, pues nos interesa un poco pues reflexionar hacia pues cómo vamos, pues, qué errores hemos tenido, qué nos hace falta y pues un poco este camino, ¿no? A ver, ya. Entonces, bueno, también es importante entender que Renta tu Casa, pues hemos identificado que es una nueva oportunidad de acceder a una vivienda de forma asequible a población en esta situación, ¿no? De alguna manera, eh, pues un poco lo que les platicaba, ¿no? Que estamos observando que nuestras inquilinas, inquilinos, pues tienen pues esta nueva oportunidad de vida a partir de la vivienda, ¿no? Que la vivienda se convierte pues como en esta plataforma estable para que en una situación complicada de vida puedan pues empezar, digamos, que de una plataforma estable, ¿no? En algunas ocasiones tenemos que entender pues que vienen de una situación muy complicada, muy compleja, en donde pues tiene una situación, un suelo no parejo y entonces para salir del bache pues es bien complicado, ¿no? Digamos que personas que tenemos pues otro tipo de privilegios, pues de alguna manera podemos decir, bueno, puedo apoyarme pues en un familiar, en un amigo, etcétera. Sin embargo, pues estas personas no tienen otra manera de apoyarse más que, pues, que el gobierno municipal pueda hacer ese apoyo, ese bastón para que salgan adelante. Se nos hace interesantísimo, ¿no? Y nos gusta mucho esa idea y pues que en México básicamente pues ningún municipio le está apostando a esto, ¿no? O sea, este tipo de cosas lo vemos pues como en las películas en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, pues que llega pues las personas en una situación de vulnerabilidad o en una situación pues de violencia y dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito que me apoyes gobierno con una casa, o sea, no tengo dónde vivir, ¿no? Y entonces, pues este apoyo, pues qué chido o sea, para nosotros es muy chido, pues ver estos resultados de cómo estas personas empiezan a estabilizar su vida, a encontrar trabajo, a encontrar, pues hasta pareja, o sea, de alguna manera, pues es ok, ya tengo dónde vivir y que la vivienda, pues se convierta como en este detonador de oportunidades, se nos hace espectacular, ¿no? Nosotros la realidad es que lo vemos esto como nuevas oportunidades, ¿no? Como un tema de personas, ¿no? No tanto como de números, de indicadores, de que hay que bajar tantos números, bla, 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 ¿no? Esto nos pasa
porque pues a veces es como nos critican mucho, ¿no? El alcance que tenía el programa, etcétera, contra el fenómeno de la vivienda deshabitada, ¿no? Ahorita lo voy a tratar de profundizar un poquito más, ¿no? Actualmente tenemos 85 viviendas rentadas. Más o menos pues, llevaban la mayoría un año de estar deshabitadas. ¿Cuál era la principal razón de que estas viviendas estaban deshabitadas? Es porque a las personas les quedaba lejos del trabajo o lejos de la familia y no la habían rentado porque no tenían recursos para rehabilitarla o porque habían tenido problemas con los inquilinos anteriores, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? De que lo que les platicaba, ¿no? De que actualmente tenemos 85 viviendas rentadas y pues hay personas que normalmente nos dicen como, no, pues qué poquitas casas tienes, ¿no? No, pues ese es el programa del ayuntamiento. No, pues no. Entonces, a nosotros, digo yo siempre les digo, bueno, pues hay que ver cómo, pues con qué lentes vemos los resultados, ¿no? Cómo va a ser la medición, ¿no? Si lo comparamos, obviamente, con la cantidad de viviendas vacías que se encuentra en el municipio, pues el alcance es limitado y sabíamos que no era para solucionar esa problemática, ¿no? O sea, es una acción para poder sumar a abordar la problemática, ¿no? O sea, necesitamos un andamiaje mucho más robusto, un instrumentos de gestión mucho más robustos para poder, pues, enfrentarnos con el monstruo de la vivienda deshabitada, ¿no? Sin embargo, yo les digo, a ver, vámonos viendo como, pues como una entidad inmobiliaria, ¿no? Vámonos comparando con una entidad inmobiliaria privada, ¿no? Y entonces yo ahí les digo, yo estoy muy tranquilo en que hay pocas empresas privadas en Jalisco que tienen este número de viviendas administrando y gestionando en alquiler, ¿no? O sea, son pocas las agencias que se dedican a esto a nivel privado y bueno, y todavía les digo, a ver, vamos buscando, vamos viendo, pues qué municipios le están entrando a este tema, ¿no? O sea, qué municipios en verdad están desarrollando alternativas habitacionales para población vulnerable. Pues la realidad es que son pocos, ¿no? Entonces, pues esto, bueno, a nosotros pues nos ha seguido motivando pues, por el impacto social y la rentabilidad social que estamos viendo que tienen las personas, ¿no? Entonces, bueno, un poco cuál es el perfil de los hogares beneficiarios. Por ejemplo, ahorita tenemos una larga lista de solicitantes, que bueno, que esperamos pues ir creciendo nuestro parque habitacional para poder ir atendiendo a las personas que están solicitando, los hogares que están solicitando. Sin embargo, bueno, para darles más o menos cuál es el perfil de las personas que estamos dando este apoyo, pues el 32% de las inquilinas son adultos mayores. El 60% de nuestras inquilinas son mujeres, 4% de ellas han sufrido violencia de género o violencia intrafamiliar y 7% de las inquilinas o inquilinos son personas con discapacidad, ¿no? Estamos hablando que tenemos un tamaño promedio de hogar de 1.5 personas pues por vivienda. Y el ingreso promedio del hogar anda en 3,200 pesos al mes. Si son más de una persona en el hogar y si es una sola persona, traemos un promedio de 2,340 pesos al mes, ¿no? Entonces estamos hablando que pues con los 350 pesos es una renta asequible, ¿no? Traemos un buen cumplimiento de cuotas de alquiler, básicamente como el 80-85% estamos al corriente de cuotas de alquiler y esto, bueno, pues nos habla pues de un proceso que hemos ido teniendo un seguimiento mensual, etcétera, ¿no? De alguna manera este proceso pues como una inmobiliaria privada, ¿no? También es importante pues entender que el esquema financiero pues también es atractivo, ¿no? Tenemos una vivienda deshabitada normalmente, tiene adeudos en los pagos de impuestos municipales, por ejemplo, el agua y el predial, y entonces el programa también busca regularizar dichas cuotas, ¿no? De alguna manera es como, oye, pues ya estás teniendo una rentabilidad, pues ahora también ponte al corriente con el municipio, ¿no? Entonces, se ha ido recaudando, en el transcurso hemos recaudado más o menos como el 47, el 50% de los adeudos que tenían en el predial, las viviendas. En el agua todavía vamos un poquito más rezagados, más o menos como el 20-25% de recaudación de lo que se debía de agua. Sin embargo, bueno, ya en conjunto, pues con la recaudación del impuesto predial, del agua, de los adeudos que tenían, más las cuotas de alquiler,
pues está, digamos, llegando como a un 22% de lo que se invierte pues, del municipio, ¿no? De este subsidio que da el municipio. Esto por la intención, pues, es irlo subiendo, por ejemplo, para que podamos tal vez estar en que el 50% de la inversión del programa, pues, sea a partir de esta recaudación, y que, pues, ya se empieza a dar un uso a estas viviendas, ¿no? Entonces, bueno, algo que pues también tenemos muy claro es que, y era un poco lo que les platicaba hace ratito, es que el fenómeno de la vivienda deshabitada no lo vamos a eliminar con el programa, ¿no? Algo que también tenemos claro es que garantizarle el acceso a una vivienda asequible a toda la población del municipio tampoco lo vamos a lograr garantizar con el programa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el programa no, pues no da para solucionar esos dos grandes problemáticas, ¿no? Eh, para esto, pues hay que desarrollar pues, un modelo de gestión en donde pues tenga también temas, por ejemplo, que abordemos el contexto, ¿no? O sea, que tengamos temas pues de conectividad, tema de empleo, tema de servicios, equipamientos, procesos de regeneración urbana y pues que logremos tener más alternativas habitacionales para poder sí, pues abordar de manera más integral las dos problemáticas y los dos fenómenos, ¿no? Y esto es urgente, ¿no? Necesitamos encontrar estas oportunidades porque si no, se empieza a generar lo que Jordi Borja le llama un círculo vicioso de la exclusión, ¿no? Entonces es, digamos que un loop en donde pues, los más vulnerables van entrando a estos sitios y los que tienen un poquito de oportunidad, pues se van, ¿no? Y entonces estamos generando que solo pueden llegar a estos lugares con las personas más vulnerables, ¿no? Y entonces esto, pues de alguna manera tampoco no es lo mejor. ¿Por qué? Pues porque hay que brindar las oportunidades dentro del territorio para que pues empiece a generar una diversidad social y se empiece a generar también una diversidad de usos, etcétera, que pueda aportar pues a una mejor calidad de vida a las personas y pues que el mismo entorno pueda propiciar esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, bueno, yo creo que para solucionar un problema, pues hay dos caminos, ¿no? Ajustarte a las reglas que existen o buscar ajustar las reglas, ¿no? Entonces, para abordar la problemática de la vivienda deshabitada, necesitamos normativas, ¿no? Necesitamos mecanismos jurídicos, necesitamos herramientas pues que nos puedan dar mínimo a los gobiernos municipales para instrumentar nuevas soluciones, ¿no? O sea, no hay básicamente una normatividad en México sobre el tema de la vivienda deshabitada. Estamos lejísimos de lo que, por ejemplo, otros países, como España, como Francia, como Inglaterra, como Estados Unidos, que, por ejemplo, a partir de la crisis inmobiliaria y crisis financiera del 2009, el fenómeno de la vivienda deshabitada fue internacional. Sin embargo, ellos ya empezaron a construir, ya tienen normativas, ya tienen mecanismos muy exactos y pues que están abordando desde los desincentivos, desde los incentivos, desde leyes mucho más robustas para poder usar las viviendas sin el consentimiento de los propietarios, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es el siguiente paso, o sea, necesitamos construir una normatividad que nos dé pues, las herramientas a los municipios y esto pues tenemos que pues, empezar a subir el nivel de debate a que sea un debate local a nivel estatal y pues que pueda subir a un debate nacional, ¿no? Entonces, bueno, ya más o menos como por último un poco, pues, ¿qué es lo que necesitamos que se desarrollen? Pues se necesitan mecanismos que logren incentivar a los propietarios de las viviendas vacantes para que sean utilizadas en esquemas de alquiler, por ejemplo, ¿no? Que se otorguen apoyos económicos para la rehabilitación de vivienda, que puedan tener certeza jurídica, que exista una gestión del proceso, una administración, una vinculación, ¿no? Por ejemplo, esto, pues bueno, tipo lo que está haciendo Renta Tu Casa, pues nosotros lo hicimos pues a partir de mecanismos municipales y fuimos pues ahí ajustando lo que podíamos, pero no existe este andamiaje jurídico que pues sea como fácil de echar a andar, ¿no? En un segundo paso, pues hay que desincentivar, ¿no? Ya teniendo un incentivo, pues ahora puedes poner un castigo, por llamarlo de esta manera, ¿no? Entonces también hay que implementar y diseñar estos mecanismos en donde los desincentiven a los propietarios a que tengan sus inmuebles vacantes o abandonados, ¿no? Por ejemplo, en
en países como Canadá, específicamente en Vancouver, les están poniendo un impuesto, ¿no? Un impuesto especial por tener tu vivienda deshabitada. Órale, le está funcionando. O sea, este dinero que están recaudando, pues lo están inyectando a poder, por ejemplo, desarrollar soluciones habitacionales asequibles, ¿no? Para pues, tema de social housing y toda esta situaciones, ¿no? Por ejemplo, otra estrategia pues es como generar reformas importantes a leyes y normativas en donde, por ejemplo, busquemos el derecho de uso, ¿no? Esto va en un sentido en que, por ejemplo, nosotros como municipio, si pudiéramos tener este tipo de normatividades que podamos usar sin consentimiento del propietario del inmueble, o sea, vemos un inmueble abandonado, generamos un mecanismo, lo identificamos, este inmueble lleva abandonado X número de meses, X número de años, y pues ahora lo rentamos, ¿no? O sea, pues yo lo renta, digamos, el ayuntamiento, el gobierno local, y pues así empieza a brindar alternativas. Este mecanismo, por ejemplo, ya lo utilizan en Inglaterra, se llama Empty Dwelling Order Manager, y pues está atractivísimo. O sea, si nosotros dijéramos, si nosotros tuviéramos ese mecanismo, o sea, Renta tu Casa sería una inmobiliaria enorme. O sea, tendríamos pues muchísimas casas de donde poder, pues tener parque. ¿Por qué? Pues porque tenemos una lista de espera en donde podríamos generar este mecanismo. Sin embargo, pues no tenemos esa normatividad en México, pero bueno, hay que buscar hacerlo, ¿no? Y tal vez ya un último paso, tal vez el más radical, a mí, posiblemente no sea el que más me guste, pues ya es la expropiación del inmueble, ¿no? De alguna manera, pues es decir, ¿sabes qué? Este inmueble me está ocasionando una problemática social y pues véngase a las arcas municipales. Yo creo que con los otros tres tipos de mecanismos podríamos brindar pues un nivel de gestión de alternativa para poder abordar la problemática tan grande, ¿no? Y bueno, ya por último, pues hay que, pues me gusta cerrar, ¿no? O sea, como reflexionando que pues Renta tu Casa está generando pues poco a poco el objetivo que tiene. Pues nosotros hemos estado pues muy emocionados, pues desde el diseño, la operación, etcétera, y pues al ver los resultados que tiene la gente ya en esta estabilidad de las viviendas, pues la verdad es que nos da mucha gasolina para seguir, ¿no? Entonces, siempre que estamos en las visitas o algo, pues la gente pues, nos expresa su gratitud, y pues la verdad vemos cómo van, en ciertos casos obviamente, van mejorando su calidad de vida claramente, ¿no? O sea, empiezan a conseguir el trabajo, tienen ya una relación personal, empiezan pues ya a generar a que los hijos ya empiezan a ir a la escuela, etcétera, ¿no? De alguna manera pues logramos estabilizar y entonces es esto como esta moraleja, ¿no? De que a partir de que las personas pues tengan una tranquilidad, una certeza jurídica y una certeza económica también de que van a poder pagar la renta sin tanto problema, eh, pues esto puede ser una herramienta transformadora, ¿no? O sea, estamos generando que personas salgan de situación de calle, ¿no? Que personas se animen a denunciar a su pareja que las maltrataba, ¿no? Que tal vez estén destinando más recursos económicos pues para su alimentación, para su salud, para su ocio. Vemos que su ingreso es limitadísimo, o sea, estamos hablando de que ganan 2,500 pesos al mes. Eh, un adulto mayor eso recibe pues en la pensión federal, ¿no? Entonces, ¿cómo pues una renta promedio, por ejemplo, en Tlajomulco anda entre 1,200, 1,500 pesos, ¿no? Entonces, si recibes 2,500 pesos al mes menos 1,500 de renta, te quedan 1,000 pesos para llevar tu mes, o sea, para comer, para la medicina, para tu transporte, para por lo que, digamos, lo que necesites en tu día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer una cuota asequible? Pues les transforma y les cambia completamente lo que pueden destinar a otras cosas, a su salud, a su estabilidad, ¿no? Este, obviamente sabemos que hay muchas cosas que mejorar y que hay muchas cosas que trabajar, para mejorar pues el programa. Sin embargo, pues creemos que es un buen paso, que estamos pues retomando este papel del municipio, este papel del gobierno como pues el mediador, el impulsor, el responsable de las políticas habitacionales, que
pues que bueno, ya les mencioné hace rato, pues en México lo hemos ido olvidando, le hemos dejado la chamba a que el Infonavit financie vivienda y que bueno, pues que lo demás, pues ahí medio más o menos que le haga el mercado privado, busque la solución, ¿no? Entonces, la realidad es que pues todos estos 3 años para mí han sido como pues me han revelado un poco, confirmado que la vivienda es el espacio para que las personas puedan desarrollarse física, mental y espiritualmente, ¿no? O sea, la vivienda es pues es la célula base para poder generar sociedades justas y pues sociedades más equitativas, ¿no? Entonces, creo que sí, como gobiernos, como gobierno municipal, como gobierno local, como gobierno nacional, la verdad es que nos toca ser los bastones de los hogares pues, que más lo necesitan, ¿no? Que están en una situación de vulnerabilidad y que necesitan tener este piso parejo para que sea la vivienda una plataforma que busque pues, mejorar sus oportunidades, ¿no? Es un hecho que al garantizar el acceso a la salud, por ejemplo, a la educación, al trabajo y a la vivienda, vamos a lograr pues esto, ¿no? Construir sociedades más justas y equitativas y pues transformar y pues revertir una dinámica social que cada día está más compleja en los entornos pues de interés social o entornos más degradados y vulnerables, ¿no? Y bueno, pues con esto ya termino la platiquita. Espero pues, que les haya interesado mucho, pues que tengamos algunas dudas, preguntas, etcétera, y que podamos seguir con la charla. Les dejo mis redes sociales, es Andrés Pimpo, así estoy en Facebook y en Instagram. Normalmente pues subo cosas pues de trabajo, de temas de vivienda, porque bueno, uno como graciano somos apasionados a la vivienda y bueno, esperemos contagiarlos también a ustedes un poquito pues para sumarnos, ¿no? Y para ser más locos en busca del derecho a la vivienda y que podamos construir estas sociedades más justas y equitativas, ¿no? Bueno, pues gracias y pues ya abro el micrófono para todos y todas. Muchísimas gracias, Andrés, por tu intervención. Creo que es muy importante, ¿no?, lo que están haciendo en el ayuntamiento de Tlajomulco, ¿no? Con este programa que allí decía, ¿no? En la foto que pusiste del periódico, decía un programa que no ha conseguido, de una cierta forma, llegar a resultados, ¿no? Como un poco riéndose de los 82 casos que de una cierta forma ustedes han resuelto, ¿no? O que han empezado, digamos, a hacer caminar. 82 es mejor que nada, ¿no? Claramente estamos de acuerdo, como tú comentabas, ¿no? Que uno espera siempre tener más, ¿no? Y resolver de una cierta forma la vida o ayudar a que se resuelva la vida de más personas, ¿no? Pero 82 a lo mejor es mejor que cero. Yo te quería preguntar, Andrés, una cuestión, ¿no? Ahora mismo platicabas que de una cierta forma hay como una lista de espera, ¿no? De mucha gente que de una cierta forma le gustaría participar en este programa, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de quién necesita la vivienda, pues seguramente ustedes tienen esta lista, digamos, bastante amplia, ¿no? Y por otro, quería preguntar si es tan difícil, o sea, es difícil de una cierta forma conseguir, ¿no? Que los propietarios quieran participar a este programa, ¿no? Porque, por cómo lo explicas, de una cierta forma, el hecho que intervenga en este esquema lineal el ayuntamiento como una entidad pública, ¿no? Que de una cierta forma garantiza, ¿no? Que se te pague la renta, garantiza que el inquilino de una cierta forma no te vaya a dañar la vivienda o te ocasione problemas, es como esta entidad que de una cierta forma, sí, garantice, por lo tanto, que no debería, o sea, la gente debería de confiar de una cierta forma, ¿no? Mejor de dejarla vacía, pues yo ya tengo otra vivienda o no quiero vivir ahí, sí, la puedo rentar, ¿no? Puedo darla para que entre dentro de esta bolsa de vivienda pública. Por lo tanto, te quería preguntar, por un lado tienen esta lista, digamos, muy larga de espera, pero es muy difícil conseguir vivienda que entre, ¿no? O sea, que los propietarios quieran dar, ¿no? Su vivienda, quieran participar a este programa. Y por otro lado,
también me gustaría hablar, más bien preguntarte, además, digamos, de los problemas legales, ¿no? Que tuvieron que resolver a medida que el programa, digamos, empezó a caminar, ¿no? Desde hace como 3 años. ¿Cuáles problemas prácticos ustedes, de una cierta forma, tuvieron que resolver? ¿No? O sea, no quiero, te quiero preguntar de los problemas del día a día, ¿no? De cómo funciona, ¿no? Si hubieron o no, ¿no? Claro. Eh, Digo, yo creo que son muy, o sea, muy apropiadas las preguntas. Entonces, o sea, el primer punto es, por el lado de los propietarios, pues es como la pregunta, bueno, ¿y por qué no hay más propietarios, no? O sea, teniendo este parque habitacional deshabitado tan amplio, ¿por qué no llegan más, no? Entonces ahí, por ejemplo, una de las situaciones que hemos identificado pues, que está más complejo es que tengan los documentos, ¿no? Por ejemplo, no muchas personas tienen las escrituras públicas firmadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues desde ahí pues se convierte también como un punto, pues una locura de decir, pues tienes tu casa, ya la compraste, sin embargo todavía no cierras como el proceso completo de ser el propietario, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, pues a muchos propietarios los ha pues como desincentivado a decir, no, pues tengo que ir al notario y tengo que no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, pues digamos que es una limitante, ¿no? Nosotros, pues obviamente no podríamos como flexibilizar esa situación porque nosotros necesitamos tener la certeza jurídica de que ese inmueble, pues estamos rentando al propietario, ¿no? Porque nosotros, pues estamos, digamos, generando, pues esta situación de aval, por llamarlo de esta manera, ¿no? Por otro lado, también es importante también resaltar pues que se nos cruzó el COVID, ¿no? O sea, de alguna manera toda la estrategia de comunicación, todo el foco, pues se ha concentrado estos 2 años en buscar, pues salir adelante con el tema de salud, ¿no? Entonces, pues esto le cambió completamente la cara, pues a todos los programas sociales, pues en el municipio, y que bueno, pues todos, básicamente, pues la mayoría de los recursos, de comunicación, etcétera, pues era buscar, pues generar estas, pues información, estas condiciones, pues para salir adelante con la pandemia, ¿no? Entonces, necesitamos, digamos, que retomar una estrategia de comunicación donde le lleguemos al propietario que tiene estas viviendas. Por ejemplo, ahorita tenemos propietarios que les quedamos, o sea, que somos como su mejor solución, llamémoslo así, que viven en Tijuana, ¿no? O sea, una que vive en Tijuana y tiene su casa en Tlajomulco, pues no va a rentarle a cualquier persona, o sea, porque le va a meter en un aprieto. Pues claro que le conviene que nosotros le rentemos porque pues, nos habla un teléfono donde siempre contestamos, donde bla, 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 ¿no? De alguna manera, pues tiene esa certeza, ¿no? Tenemos, por ejemplo, propietarios en Cancún, en Autlán, ¿no? Que pues, son nuestros propietarios, o sea, entonces, pues hay que generar esta estrategia de comunicación para poder llegar a más, ¿no? También necesitamos generar una alianza, pues con el Infonavit, por ejemplo, ¿no? Con estas entidades financieras o con estos desarrolladores que tienen parque de vivienda y decirle, a ver, pues existe una rentabilidad también por tener estas rentas. Sin embargo, pues la rentabilidad de la renta a comparación de una rentabilidad de venta, pues es menos atractiva, ¿no? La venta pues es un porcentaje mayor y muy rápido. Sin embargo, bueno, pues estamos buscando cómo le podemos generar pues, que también les sea atractivo que nos renten estas instancias, ¿no? Mm, por el lado de los inquilinos, pues definitivamente, o sea, nosotros traemos más demanda que oferta, ¿no? Entonces, bueno, esto nos habla de que pues el programa pues, puede generar, tenemos, digamos, un mercado cautivo que podemos apoyar y pues la chamba pues es conseguir casas, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder conseguir más casas? En ese sentido, ¿no? Y del tema del día a día, o sea, pues es una labor diaria, ¿no? O sea, nosotros básicamente estamos convertidos en una situación de una inmobiliaria, pues que estamos checando por si ya pagaron el CFE, o sea, la energía, si ya pagaron su cuota de alquiler, si tiene pues una fuguita en el grifo, si no sé qué, si ya le robaron pues tal cosa, si ya se nos salió, por ejemplo, una de las complicaciones es que en ocasiones pues los beneficiarios o los beneficiarios de repente pues ya no están, ¿no? Y entonces pues nosotros hacemos una visita mensual, por ejemplo,
les llevamos un estado de cuenta en donde pues les decimos vas al corriente del pago, le mandamos su estado de cuenta de luz y pues los visitamos, ¿no? A ver pues cómo están, pues qué podemos apoyarlos, qué se necesita y de repente ya no están, ¿no? Ya se fueron sin avisar, ¿no? Y entonces es como, órale, ¿no? O sea, como que sí hemos encontrado que hay perfiles que no valoran el apoyo, ¿no? Sin embargo, bueno, son menos esos casos, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el día a día? Pues es eso, o sea, es ser una inmobiliaria personalizadísima, en donde, pues, no sabemos, digamos, el nombre de las 85 hogares que están inquilinos, no sabemos el nombre de los 85 propietarios y, pues, que les tratamos de dar la atención diaria y pues digamos que por un lado la atención pues hacia los propietarios es en los inquilinos y por otro lado la atención que tenemos que hacer nosotros de la gestión interna, burocrática, que también es complicada y a veces nos lleva más tiempo, por ejemplo, pues sacar los pagos para los propietarios, ¿no? O sea, que es un proceso pues que tesorería nos marca estrictamente y pues que hay que cumplirlo y pues que eso pues hay que hacerlo diario, constante y que pues pues hay que tener nuestros sistemas de control, nuestro todo que pues hemos ido diseñando, implementando y pues cada día estamos mejor, ¿no? Pero bueno, es un día a día, pues de una inmobiliaria, ¿no? Otra pregunta antes de dejar la palabra aquí a los participantes del curso. En las fotos que tú nos mostraste, pues sí, las caras, digamos, de los inquilinos estaban muy contentos, ¿no? Porque al final, pues, como tú bien comentabas, el tema del tener un hogar, ¿no? De tener una casa que se transforma en tu hogar, ¿no? Luego te hace como te da la posibilidad, ¿no? Que te puedas desarrollar o cuidar, ¿no? En las demás esferas de la vida, ¿no? En las fotos que tú nos mostraste, o en las fotos, digamos, que más lamentablemente se conocen, ¿no? De este problema de Tlajomulco, ¿no? Son esos asentamientos infinitos, pues, de vivienda horizontal o incluso unas unidades habitacionales, unos conjuntos ya como verticales, ¿no? Esos famosos conjuntos de esos bloques como con estructura prefabricada, ¿no? Uh, la pregunta va por ahí. Estas casas que ustedes tienen, estos 85 primeros casos de estudio, por así decirlo, o que se pudieran estudiar, ¿no? Para mejorar el programa, etcétera. Las viviendas están ubicadas, ¿no? Principalmente dentro, ¿no? De estos asentamientos, digamos, horizontales. En algunas fotos se veían, ¿no? Como las casitas o esos verticales. O también hay casos, por ejemplo, de gente que está interesada, por ejemplo, en entrar en estos programas, pero las viviendas son como más centrales, ¿no? Más cerca del tejido urbano, por así decirlo, que está servido por una red de movilidad o de equipamientos o de servicios, ¿no? Y por otro lado, digo, creo que ustedes están abiertos, ¿no? También a recibir vivienda que no esté supuestamente solo ahí, ¿no? Que esté distribuida, ¿no? En todo lo que es el tejido de la municipalidad. Y ya, digamos, para terminar, otra cuestión que te quería preguntar, ¿no? Creo que lo que hicieron es como muy, o sea, realmente es muy interesante porque de una cierta forma, y tú lo remarcaste muy bien, ¿no? Se hace, es casi una estrategia bottom-up, entre comillas, es decir, o sea, el nivel del municipio no es a nivel institucional, ¿no? La institución que tiene más recursos económicos o una normativa o un aparato, digamos, de funcionarios, como puede ser el gobierno de un estado o el gobierno incluso del país, ¿no? Entonces, este modelo, por un lado, digamos, acerca seguramente a ustedes mucho más a la persona. O sea, realmente tú te conoces los 85 inquilinos, como dijiste, y los 85 propietarios. ¿Cómo crees, de una cierta forma, o qué crees? Pues, a lo mejor es una pregunta como muy amplia esta, ¿no? Pero si pudiéramos resumir la respuesta, ¿cómo crees que las demás instituciones, ¿no? A lo mejor a niveles incluso más altos,
podrían apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Este tipo de iniciativas del Ayuntamiento de Tlajomulco. Es decir, cómo se podría mejorar esta máquina, ¿no? Cómo las demás instituciones podrían aportarle para que este modelo de Tlajomulco mejore, ¿no? En términos de cantidad, ¿no? De responder a más personas, a lo mejor en términos también de funcionamiento, y para también volver este tipo de instrumento que ustedes, digamos, generaron como un instrumento a lo mejor que llama la atención, ¿no? A otros ayuntamientos y que quieran de una cierta forma como a copiarlo, ¿no? O implementarlo para resolverlo resolver o ayudar a resolver el problema de la vivienda, ¿no? Me pareció muy interesante lo que dijiste al principio de la charla, ¿no? Como que este programa pues no tiene el objetivo de resolver el problema de la vivienda. Eso es imposible, ¿no? Por el tamaño que tiene el tema de la emergencia habitacional y cómo por otro lado es más bien una herramienta, ¿no? Que se tiene que agregar a toda otra serie de herramientas, pues, que tenemos, ¿no? Hablabas de España, ¿no? Y siempre recordamos al programa español de Barcelona, que es tú tienes la llave, ¿no? De una cierta forma es como un renta tu casa, pero versión catalana. Y supuestamente allí se elaboró este programa porque se vio que la institución pública no puede responder de una forma tan potente, ¿no? Dar una respuesta muy grande a la gran demanda que de vivienda, si la vivienda fuera siempre de nueva construcción. A cambio tenemos que volver a rehabilitar, ¿no? A reestructurar, a hacer revivir estos tejidos, ¿no? Entonces son estas dos cuestiones. Una, este tema de ubicación, porque claro, la ubicación también es importante porque una causa del abandono es el hecho que pues estaba muy lejos básicamente de todos, estaba en la nada, y por lo tanto sí pueden acceder viviendas también que están más en el centro de la ciudad, más cercanas. Y la otra, ¿qué opinas, digamos, siendo políticamente correcto, ¿no? O no sé si quieres ser políticamente incorrecto, ¿qué opinas que, digamos, en los diferentes niveles se podría hacer para poder, de una cierta forma, a potenciar esta dinámica, ¿no? Claro. O sea, sobre el tema de la ubicación, era pues una decisión que debíamos de tomar en su principio cuando se diseñó el programa y que optamos por un esquema de decisión, ¿no? O sea, al final de cuentas, no es de que hacemos en la tómbola, para la casa 53 le toca el número 37, ¿no? Y bravo, ¿no? O sea, no es asignación, digamos, obligatoria, ¿no? Es, de alguna manera, pues buscamos generar las dinámicas privadas de decisión como si fuera una inmobiliaria, ¿no? Entonces, tenemos una casa disponible en la ubicación X, calle fulanita, no sé qué, hacemos una priorización de los perfiles que en la solicitud nos dijeron, yo quiero vivir en tal fraccionamiento, tales fraccionamientos, le ponemos opciones y pues buscamos empatar las personas que tienen, digamos, esa opción de este fraccionamiento y pues los invitamos a que conozcan el inmueble, ¿no? ¿Saben qué? 5, 10, hacemos, digamos, empezamos a hacer una priorización. ¿Saben qué? Tenemos esta vivienda disponible. Por favor, vayan, dense una vuelta y pues díganme si les gusta la ubicación, si pues digamos que es el lugar donde quieren rentarnos, ¿no? Porque si no, pues de alguna manera pues estaríamos generando esta obligatoriedad de decir, te tocó el departamento de allá, ¿no? Esto creo que nos ha funcionado. O sea, la realidad es que nos ha pasado muy poco esto de que nos dejan sin avisar, ¿no? O sea, que de alguna manera pues replican esta dinámica pues, del desalojo pues, que los propietarios estaban teniendo. Tenemos inmuebles, digamos, complejos de vincular, por decirlo de esta manera. O sea, en donde el entorno sí está en un entorno complicado en el momento y digamos que son los que más en ocasiones nos cuestan trabajo acomodar. Sin embargo, hay ubicaciones pues, que son las ubicaciones favoritas, ¿no? O sea, ya hay fraccionamientos muy consolidados en donde pues ya tienen los servicios de transporte, donde tienen pues los equipamientos educativos, etcétera, y que ya son zonas consolidadas que pues son muy, muy atractivas, ¿no? De alguna manera, pues, o sea, en esos lugares pues se nos vinculan, digamos, se nos rentan muy rápido, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues es eso, es la elección. Hay en ocasiones que si nos toca, oye, ¿sabes qué? Pues tengo algún problema con algún vecino, la verdad, pues no me siento cómoda en esta ubicación.
me puede reubicar, bueno, pues vamos viendo, ¿no? Tenemos ahora otras alternativas y el chiste es pues que sea una decisión, ¿no? O sea, un poco también, pues esto parte de, pues, de una dignificación, de decir, ok, pues tú puedes decidir dónde vivir, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Este, del tema de esto de, sí, espero ser políticamente correcto. Mira, hace unos años hubo un programa del Infonavit que se llamaba Arrendavit, ¿no? Un poco no, o sea, la idea era muy buena, ¿no? Un poco el objetivo, pues, era que el trabajador o la trabajadora pudiera rentar una vivienda para ver si le interesaba esa ubicación, etcétera, y a partir de eso, pues después pudiera adquirirla, ¿no? O simplemente que pudiera utilizar su financiamiento y sus puntos que tiene del Infonavit para poder rentar un inmueble, ¿no? La idea es buena, era buena. La realidad es que no sé exactamente qué fue lo que pasó, que no funcionó, ¿no? Y digo, me imagino por la situación que vivimos nosotros, ¿no? O sea, la operatividad diaria o sea, es una chamba, ¿no? Acá la realidad es que pues el equipo pues es un equipo que pues que le ha dedicado, que ha sido también un proyecto que hemos ido creciendo juntos y que pues se fletean y se la rifan todos los día a día, pues, ¿no? Y que eso creo que es lo que hace tal vez que no sea tan atractivo para otros municipios, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan dedicarle pues un recurso humano, necesitan dedicarle un recurso económico que no, ni siquiera es tanto, ¿no? O sea, para las capacidades de inversión, pues son inversiones que pueden llevar pues, municipios importantes, ¿no? Sin embargo, pues es un programa de diario, de chamba diaria, ¿no? Sin embargo, eso para muchos municipios o para muchos gobiernos o para muchas instancias no les es atractivo. Prefieren los programas de te doy y nos vemos en el futuro, pues. O sea, no quiero estarte dando, o sea, dando un seguimiento puntual día con día, porque pues necesitas estos recursos, ¿no? Yo la verdad creo que pues que se logre implementar, digo, modelos, pues obviamente pues más avanzados o pues mejorados, daría una capacidad pues, de un acceso a la vivienda muy interesante en otros municipios. Digo, específicamente aquí en la zona metropolitana, pues que Guadalajara y Zapopan lo pudieran implementar sería algo espectacular, pues, o sea, poder empezar a rehabilitar el centro a partir de una renta social, pues sería espectacular, pues, ¿no? Digamos que pues es un proceso, ¿no? O sea, también es pues poder decir, pues sí funciona, qué rentabilidad social está teniendo y pues cómo lo podemos superar, ¿no? O sea, para poder pues comunicarlo a otras instancias, ¿no? Hemos estado trabajando mucho en mesas de trabajo metropolitanas, por ejemplo, pues en donde pues, se comunican los pros, los contras, pues las cosas pues, que hay que mejorar, etcétera, pues con la intención de que se pueda replicar a un nivel metropolitano, o pues a un nivel estatal, ¿no? O a un nivel federal, pues que sea algo, pues no sé, o sea, súper interesante lograr que en México existan más actores de vivienda, o sea, esa es una de las problemáticas que creo que en México pues no tiene actores de vivienda, o sea, sí tenemos entidades financieras, sí tenemos, digamos, dependencias públicas que se encargan de vivienda en nivel estatal y federal. A nivel municipal, básicamente, pues pocos municipios tienen entidades especializadas en vivienda, porque lo ven como un problema, una situación compleja de abordar y pues dicen, no, pues mejor no le entramos, ¿no? Y entonces en México no existe esta diversidad de actores que, por ejemplo, existen en Estados Unidos, existen en Europa, ¿no? Por ejemplo, en Europa traen o tienen estas alianzas público-privadas en donde, por ejemplo, lo que hace Renta tu Casa en Francia lo hace una empresa privada que tiene 10,000 viviendas, y pues ellos son los que dan el servicio de alquiler social pues, a la población con un subsidio federal, ¿no? Y entonces, pues empieza a ser un actor híbrido en donde, pues si es una empresa privada con, digamos, lucrativa, limitada o de alguna manera, pues que tiene un alcance no lucrativo porque tiene un fondo de inversión
o un pago de un subsidio federal para atención a la población, ¿no? Y entonces, cómo estos diferentes esquemas de actores, pues se necesita meter en México, porque la realidad es que son pocos los actores que están en México, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, o sea, como ser pues, creativos y empezar a buscar eh, esta operación diaria. O sea, la realidad es que en Brasil, por ejemplo, tienen una onda de inmobiliarias populares, le llaman, ¿no? Y pues es esto, ¿no? Pues, el programa que mencionas de Cataluña, o sea, claramente en Barcelona, pues se ejerció decir, vamos a ponernos a chambear en temas de vivienda diario. O sea, no es de que te doy tu casa y nos vemos en el futuro, pues, o sea, eso estamos viendo que no, o sea, pues funciona para un sector de la población, para cierto perfil, pero no entran la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, o sea, el ejemplo del País Vasco me gusta, digo, hay muchos ejemplos que podemos marcar a nivel internacional, que pues es esa chamba día con día y la paciencia, o sea, de atención pues, a la ciudadanía, a las personas que lo necesitan, y pues que puede, o sea, que el municipio tiene la herramienta y pues también un poco la obligación pues, de ser esta plataforma para sus ciudadanos, pues. Última cuestión, Andrés. Puesto que, como tú remarcaste, es un trabajo de día a día, ¿no? Por lo tanto, pues vivimos en lo impredecible, ¿no? No sabemos lo que va a pasar tan claramente en el futuro, ¿no? Véase el caso del COVID, ¿no? Que un poco paró las cosas. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú, en la realidad de Tlajomulco, ya hablando de la realidad municipal en la cual trabajas, cómo ves tú la proyección de este programa? Ahora ya pasaron 3 años, en los próximos 3, 5 y 10 años. O sea, yo creo que la apuesta es crecer, ¿no? O sea, es crecer en un tema de conseguir estos actores involucrados, estos socios, alianzas, importantes para obtener, pues, este parque de vivienda real. O sea, el modelo funciona, que eso era como en el experimento, por llamarlo de esta manera, era importante, pues, comprobarlo, ¿no? El modelo funciona, ¿no? Entonces, ¿qué hay que agregar? Pues hay que agregar una confianza, una certeza, una certidumbre, que más actores se involucren en el tema, y más actores también, pues estamos hablando, por ejemplo, hemos estado ahorita este último año en charlas, por ejemplo, con organismos internacionales focalizados en atención a migrantes, ¿no? O a hogares refugiados, ¿no? Entonces dicen, es que el modelo es lo que necesito, o sea, no, a mi hogar refugiado no le quieren rentar una casa o una vivienda porque no tiene un aval, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues tu modelo me funciona, ¿no? Entonces, bueno, o sea, vamos incrementando y todo esto, pues es despacito, o sea, tiene que ser una confianza en que, pues, la operatividad y el impacto y la rentabilidad social vale la pena seguirlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es, o sea, como para el equipo, cuál sería un poco, pues, el objetivo o el sueño? Pues es lograr generar esta inmobiliaria, o sea, esta inmobiliaria pública, esta inmobiliaria focalizada, pues, atención social pues, con diferentes esquemas, ¿no? Por ejemplo, en Tlajomulco ahorita están impulsando mucho, pues, preparatorias y universidades pues, que no había, ¿no? Este equipamiento educativo. Y entonces, bueno, pues, tal vez en un futuro, pues, es decir, bueno, ya voy a poder generar un apoyo a estudiantes que vengan tal vez de otros municipios, que pues les sea atractivo estudiar en la Universidad de Guadalajara, que está nueva en Tlajomulco, pues porque tiene la oferta educativa que me interesa, pero pues no tengo para solventar una renta, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo también puedes brindar estos apoyos y cómo puedes empezar a generar, digo, dije como un ejemplo así muy al aire, ¿no? De cómo empezamos a generar pues, a diferentes perfiles, pues una atención, pues de lograr vincularlos y generar pues, este acceso a la vivienda, ¿no? Yo creo que hacia allá vamos, digo, no sé pues cuántos años necesitemos o lo logremos o no, pero creo que también, pues un poco también es incentivar y motivar a las otras entidades, niveles de gobierno, municipios, etcétera, de que, o sea, vamos contagiándonos a que hay que entrarle al tema de la vivienda. O sea, no les digo que, bueno, que todos tengan el modelo y que el modelo es la panacea, pues no, o sea, definitivamente no, pero pues mínimo hay que ponerse a chambear
en otros lados con temas de vivienda, pues, atención a grupos vulnerables socioeconómicamente y en esta situación de discriminación porque o sea, la crisis está fuerte, pues. Gracias, Andrés. Cedo la palabra aquí. ¿Alguien de ustedes quiere aprovechar de maestro Andrés para... ¿Tienen preguntas? Échenle sin miedo. Alejandro. Solamente de estos. Yo tengo una pregunta. Vamos antes con Alejandro, perdón, y luego con Katia, ¿está bien? Vamos. Sí, claro. Solamente de estos 82 viviendas y eso, cuando beneficiados, cuando se fueron, no comentaron el por qué se iban, o por lo menos sospechaban cuáles fueron las razones. Supongo que son las mismas razones por las que ya tienen estos conjuntos habitacionales, o cuál sospechan, o alguno les comentó, esto no me gusta, o no sé. Sí, ahí un poco lo comentaba, ¿no? O sea, en el fondo, o sea, la respuesta más, digamos, más representativa, pues sería que les quedaba lejos, ¿no? O sea, la distancia, digamos, ya sea a su empleo o a su grupo social, ¿no? Que esto, pues, es una afectación importante del día al día, ¿no? Y digamos que por qué no estaba en uso la vivienda, en su mayoría fue porque habían tenido malas experiencias con inquilinos pasados, ¿no? Que sí la habían rentado, que pues de alguna manera les había quedado mal, pues con la persona que la habían rentado, y en ocasiones también pues que sufrieron, digamos, un tema de vandalismo y pues que estaba la casa vandalizada, ¿no? Entonces que ya no tenían el recurso económico para poderla rehabilitar y entonces pues bueno, pues por eso estaba, digamos, pues ahí a la deriva, ¿no? Obviamente por las situaciones pues, particulares, pues son, pues cada uno tendría su razón, pero bueno, esta sería como una razón pues porcentualmente mayoritaria, ¿no? Gracias. O sea, y que ahí también un poco, digo, o sea, como vinculándolo a algo que platicaba, o sea, que también nos vuelve a dar como pues esto que decía Borja, ¿no? Como este loop de marginalidad, este loop de exclusión, ¿no? De alguna manera el que se va también es porque tal vez tenga otra oportunidad mejor o tiene un nivel socioeconómico más alto o algo que dice, bueno, yo tengo la oportunidad de irme y pues me voy, ¿no? Y pues me doy el lujo de tener una casa pues ahí, digamos, sin generar una rentabilidad, ¿no? Y entonces cambia un poco la dinámica, pues cuando el hogar beneficiario, pues tal vez el hogar beneficiario tal vez ya vivía en la zona, tal vez ya conoce la zona, o tal vez pues estaba, tal vez hasta estando en una vivienda sin el consentimiento del propietario, pues prefiere decir, bueno, mejor me meto al programa y ya son lugares pues, que ya conocía o que habitaba. En su mayoría, la gente sabe dónde quiere vivir. Entonces, como que ya es una elección de decir, bueno, a mí me gusta el fraccionamiento Hacienda Santa Fe porque me queda cerquita, la escuela de mi nieto, porque no sé qué, bla, 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 ¿no? Entonces, este cambio de elección, pues da como otra gama de decir, tal vez el entorno a ese perfil, pues sí le genera las oportunidades. Digo, no sé si más o menos entendí, pero bueno. Mi pregunta va hacia si ustedes están tratando de regularizar por ahí el precio de las rentas y cómo llegan a este acuerdo. O sea, ustedes por zona proponen como, sería como lo más alto que se pueda cobrar esta renta y cómo manejan esto con el propietario, porque, o sea, siento que hay veces que el propietario ya no, pues yo quiero cobrar más, ¿no? Pero ¿cómo logran ustedes como intermediar esto? Sí, es buena pregunta, Katia. O sea, normalmente, digamos, los mercados y específicamente el de renta se regula, o sea, son como estables, por decirlo de esta manera, ¿no? Se van a autorregular a partir pues, del mismo mercado, ¿no? Esto de que va, por ejemplo, un propietario, pues, ¿cuál sería la dinámica normal de decir cuánto cuesta o cuánto vale la renta de mi inmueble? Pues tal vez busca otras 3, 4 casas en renta y pues echa una llamada, ¿no? Oye, pues, ¿qué onda? ¿En cuánto renta? No, pues que 1,200, 1,400, tal, ¿no? Y entonces a partir de eso, pues se va compactando un poco, ¿no?
Esto, digamos, todavía en un sector de vivienda de interés social está más compacto, ¿no? Tal vez en un sector inmobiliario mucho más pujante, mucho más atractivo, pues esto se empieza a desbalancear y entonces pues es donde dice el propietario, pues aquí mi departamento y pues veo, yo quiero que cueste 5, ¿no? Y pues tal vez pues antes costaban todos 1 y este de 5 pues va a empezar a inflar el mercado, ¿no? O sea, esto digamos que sería un fenómeno más de burbujas que bueno, no me voy a meter ahí. Eh, entonces acá digamos en un tema de vivienda de interés social está más compacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente el propietario sabe en cuánto anda la renta en la zona, ¿no? Y entonces puede variarlo a partir del estado físico de la vivienda, ¿no? Pueden, por ejemplo, incrementar pues unos 100, 200 pesos porque tal vez tenga azulejo el piso, ¿no? Tal vez porque tiene cocina pues ya montada, ¿no? Tal vez porque tiene no sé qué, o sea, como estas mejoras que pues ellos dicen pues medio se rentan 1,400 en la zona, pues yo te lo rento a 1,600 porque tengo cocina. Ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, digamos, operamos? Volvemos a lo mismo, o sea, el primer paso es operarlo como una inmobiliaria tradicional, ¿no? Propietario, ¿cuánto pides por tu inmueble? ¿No? Pues digamos que nos hacen una propuesta, ¿no? Nosotros, pues hacemos esta valoración, o sea, hacemos una valoración sencilla, pues hacemos, si son zonas nuevas que no tenemos viviendas rentadas, pues hacemos la valoración, ¿no? O sea, preguntamos 4 o 5 inmuebles que están en las mismas condiciones o preguntamos a personas que están rentando, etcétera, y en cuánto rentan, ¿no? Y a partir de eso, pues le generamos, pues, más o menos un estándar de máximos mínimos y entonces, pues, tal vez es más caro que lo que está en el estándar, entonces, oye, a ver, vamos, conocemos el inmueble y tal vez es, bueno, pues es que tiene piso, ¿no? Es que, entonces ya es como, bueno, podemos pagarlo, ¿no? En su mayoría, o sea, son como muy conscientes los propietarios en ese sentido, y entonces nosotros les hacemos una contrapropuesta de, ¿sabes qué? Pues por la zona y por el estado físico de tu vivienda, podemos pagarte esto, ¿no? Y entonces, en su mayoría, la realidad es que llegamos a un acuerdo, ¿no? O sea, el acuerdo en que pues, para nosotros no nos interesa pagar sobreprecios, o sea, no sucede esta situación de que se podría pensar, ¿no? De que, uy, pues voy a verle la cara al ayuntamiento y pues digamos que le voy a poner la vivienda al triple, ¿no? Y como el ayuntamiento no sabe, pues me la van a pagar, ¿no? Pues no, o sea, pues más bien, pues sí, buscamos hacer estos mecanismos de valoración y sobre eso, pues estandarizamos ahí algunos precios, pero siempre como dándole oportunidad a que el propietario sea el que, pues nos diga cuánto vale su vivienda, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo, maestro Andrés? Yo aprovecho, Andrés, para preguntarte, para que las viviendas entren dentro de este listado, por así decirlo, de posibles casas que se vayan rentando, ¿hay un mínimo de una cierta forma de calidades, ¿no? Que debería de tener el inmueble o no? Y si hay un mínimo, que me imagino que sí, ¿cuál es el mínimo que ustedes aceptan, ¿no? Cuando hablo de mínimo es de calidades espaciales, ¿no? De instalaciones, ¿no? De elementos, porque a lo mejor, digo, no todas las casas son dignas de vivir por cómo están, ¿no? Claro, o sea, ahí sería, digamos, sí, nosotros lo que revisamos es que, digamos, que tengan unas condiciones de habitabilidad, por decirlo de esta manera, o sea, pues que puedan ser habitadas, ¿no? Pues que tengan ventanas, que tengan cableado, que tengan energía eléctrica, o sea, pues que sea un lugar digno. Si no está, digamos, con las condiciones de habitabilidad, es cuando ya entramos como un tema de la rehabilitación. Pues, realizamos un presupuesto de arreglos, de mejoras, y pues se lo presentamos al propietario, ¿no? ¿Sabes qué? Para que tu casa esté en condiciones, pues se necesitan 3 pesos, ¿no? Y entonces el programa lo que, digamos, apoya es que esa inversión no la va a tener que hacer el propietario, la hace el programa y lo vamos a ir, digamos, rebajando de su renta, ¿no? Y entonces esto pues se convierte atractivo porque estás financiando un recurso que el propietario en su mayoría no lo tiene, pues por algo también tenía el inmueble en ese estado, y pues digamos que a él o a ella, pues decir, bueno, me va a caer 1,500 pesos al mes de renta, pues menos la rehabilitación, pues me va a caer 1,000 pesos, ¿no? Y entonces pues nosotros también podemos financiarlo y pues nos vamos, digamos, cobrando
el financiamiento, ¿no? Las casas, digamos, que se desarrollan en Tlajomulco, digamos que hay como dos etapas, ¿no? Hay unas etapas en donde son de una recámara, normalmente andan como en los 40 metros cuadrados. Hay, digamos que otras que son un poquito más grandes, que han de andar entre los 48, 55 metros cuadrados con dos recámaras, principalmente. Encontrar una casa con tres recámaras es muy complicado, y entonces ahí, por ejemplo, nos ponen un aprieto cuando es un hogar muy grande, ¿no? De decir, ok, ¿sabes qué? Pues somos un hogar de 8 hijos. Ay, híjole, ¿no? Entonces, pues la realidad es que no habría una oferta de vivienda de interés social que cumpla esas condiciones para no caer en un hacinamiento, ¿no? Entonces, de entrada, pues sí, pues es como, híjole, pues estamos tal vez generando pues un hacinamiento, ¿no? Pero también pues es entender la realidad de que pues eso es lo que hay, ¿no? Y, y obviamente, pues hablamos con el hogar, oye, es que, pues, que la casa más grande que tengo, pues es esta, o sea, si te interesa, y pues que tú estés tranquilo de que, pues, o sea, no cumple las condiciones reales de que, pues, puedas vivir sin hacinamiento, pues, o sea, pues toma tú esa decisión, ¿no? Porque si no, pues, al final de cuentas, tal vez no tenga otra oportunidad de alquilar una vivienda tal vez hasta más grande, ¿no? Eso es algo que pues que el mismo mercado nos está restringiendo la oferta, nos restringe eso, ¿no? A mí me encantaría que pues, pudiéramos tener casas que pues, cumplieran todas las condiciones, sin embargo, pues nos está restringiendo la oferta que logramos tener, ¿no? Entonces, bueno, por ahí iría. Y última pregunta, Andrés. ¿Hay un periodo mínimo que el propietario tiene que ceder su vivienda para participar del programa? Sí, el contrato mínimo es de un año. O sea, digamos también como en un esquema, pues digamos privado, pues normalmente los contratos de renta son de un año, y cada año pues estamos haciendo la renovación de alquiler, ¿no? La firma si renuevan. La realidad es que o sea, de los 3 años no le hemos renovado unas 4 personas, ¿no? Que por ejemplo han decidido irse a vivir ya a la vivienda, que han optado por venderla, por ejemplo. O sea, los que quieren seguir rentándola, básicamente han continuado en el programa, ¿no? Que bueno, pues a nosotros nos da como buena luz de decir, bueno, pues aunque sea con todas las problemáticas que podemos tener, pues en el día a día, como en cualquier situación o algo, pues bueno, están contentos, ¿no? Con el servicio, con la función del programa, ¿no? ¿Y cuánto es mediamente un alquiler? Es decir, lo que el ayuntamiento paga a los propietarios, si se puede decir. Sí, más o menos andamos como en unos 1,400 pesos como promedio. 1,400 pesos. Ajá. De alguna manera, digamos que estamos como absorbiendo 1,000 pesos de subsidio Una al cuarta mes. parte que paga el inquilino. Exacto. Sí. Ok, muy bien. O sea, que ahí era como una de o sea, cuando empezamos a hacer el diseño y la implementación, o sea, más que la implementación, el diseño del programa, o sea, una de las cuestiones o que nos hacían como observaciones a pues diferentes personas, pues era como, pues mejor compren casas, o sea, mejor para qué rentar, mejor compren, quítense el problema. Y yo decía, bueno, es que pues comprar, o sea, con la inversión que nosotros tenemos de estos 3 años para tener 85 casas, nos hubiera alcanzado para comprar 6 casas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le decía es que la renta, pues esa es la flexibilidad, esa es la ventaja, o sea, nos va a dar la posibilidad de tener más apoyos, o sea, y pues esta atención social, pues digamos que diaria o mensual, por decirlo de esta manera, ¿no? Entonces, son esquemas que te digo que luego no les es atractivo por pues esta chamba diaria, o sea, esta chamba pues de lo que es una renta, ¿no? O sea, una venta es una acción en un punto, pum, es una transacción. La renta o sea, es un trabajo diario constante, ¿no? Y y bueno, pues eso es, ¿no? O sea, también un poco nos enfrentábamos pues con pues no sé, o sea, como esta duda de decir, hubo un punto que nos decían en el ayuntamiento, oye, Andrés, es que el ayuntamiento no renta casas, no puede rentar casas. O sea, casi de que tú estás loco.
o sea, no puede rentar casas, ¿cómo quiere rentar casas, no? Y yo, o sea, como que era, a ver, ya, pues el equipo era, pues, oye, a ver, pero el ayuntamiento renta oficinas, ¿no? Sí, sí, claro, oficinas tenemos 7 rentadas, ¿no? Entonces, como, ok, bueno, y entonces, ¿qué diferencia tiene rentar una oficina a rentar una casa, ¿no? O sea, el ayuntamiento tiene la facultad de alquilar, o sea, pero pues es como quitarnos como o sea, este chip también de ponernos a chambear día con día, ¿no? Y que, bueno, yo les decía, bueno, a ver, o sea, ustedes tranquilos, ustedes no lo van a operar, pues, ¿no? O sea, ya nos tocará a nosotros el día a día, pero es como encontrarnos con esta, pues a veces dificultad de diseño e implementación pues, o sea, pues no lo quisiera llamar innovador porque pues en otros lugares existen, ¿no? Sin embargo, como estas implementaciones y contextualizaciones, pues a veces son complicadas por esto, porque buscamos cambiar unos paradigmas o buscamos cambiar una forma de operar algo que pues que era, no, es que esto no se puede, no, pues es que sí, pues sí, sí se puede. Exacto. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo. Con gusto, Graciano. Realmente es muy bonito volver a escuchar de este programa, además porque nos actualizas, ¿no? Sí, Sobre cómo está caminando y esperamos, pues, en los próximos años que de 80 casas, pues, sean 80,000, ¿no? ojalá. Para que los periodistas, digamos, puedan otra vez tomarse la molestia de escribir, ¿no? Un artículo, esta vez como elogiando, ¿no? De una cierta forma, al trabajo que están desarrollando ustedes en la municipalidad de Tlajomulco. Gracias por tu tiempo, gracias por haber compartido con nosotros, digamos, tu trabajo diario, ¿no? A lo mejor estás ya cansado cuando llegas a la casa y ya no quieres hablar de estos temas, pero creo que es muy interesante y además nos anima mucho, ¿no? Pues realmente ver que se pueden cambiar las cosas, ¿no? Con mucho trabajo, mucho sacrificio, pero realmente pues las cosas pueden cambiar y pueden mejorar. Por lo tanto, a Mayora, esperamos que esto vaya mejorando y pues que realmente a través de este pequeña, grande herramienta, pues cambia la vida, ayuden ustedes a mejorar la vida de muchas personas, ¿no? Por ahora son 80 grupos familiares, en los años podrán ser muchísimos más. Muchas gracias, Claro. Pues gracias, Graciano, gracias Alejandro, Andrés, Katia y a todas las personas que nos andan escuchando. Yo encantado siempre de compartir un poco lo que llevamos, lo que hacemos y pues lo que nos gusta y nos apasiona, ¿no? O sea, esperamos que podamos ir generando pues estas sociedades más justas, más equitativas a partir pues, de garantizar y de generar estas alternativas habitacionales, ¿no? Y sí, ojalá la próxima tengamos 80,000 casas y todavía siga con pelo, ¿no? Igual ya de 80,000 y ya no va, ya no va a haber mucho, pero esperemos que esto vaya incrementando y que pues el chiste es como generar estas nuevas oportunidades a más hogares, ¿no? Pues gracias por la invitación y estamos para lo que se necesite. Ojalá que sí, Andrés, que sea en muy pocos años y digo, y se va a hacer un poco más de años, existen las pelucas, no pasa nada. Bueno, ya me verán como juez inglés, así con bucles blancos y todo. Va, pues súper, muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas Cualquier gracias. cosa estamos en contacto con confianza. Ánimo. Chao. Hasta luego.